Hola a todos y bienvenidos un fin de semana más a Hale Dolls. Hoy os hablaré sobre el full set de Virgo de Ringdoll y de sus piezas extras. El 12 de marzo de este año decidí pedir unas cuantas cosas a Ringdoll, entre ellas este Keiko que tenemos aquí, es City Garba de Virgo. Lo pedí en versión full set con las piezas extras porque si pedías el Keiko solo, te venía hasta aquí, sin esto, o sea, hacía así, y esto no venía. Pero lo pedí completo, venía esto que sería como un fasto floral, y venía este cetro. Cuando lo abrí me sorprendí porque también venía como esta punta de flecha, que yo supongo que saldría por algún lado en las fotos, no lo sé. Pero yo con la emoción de lo bonita que tenía la cara, lo mucho que me gustaba el traje, etcétera, etcétera, no me fijé en los otros extras. Bueno, hoy os voy a comentar un poquito sobre él. Para empezar, la corona no la lleva puesta como la tienen las fotos, porque no me gusta para nada cómo quedaba, así que he decidido ponérsela así. Además que si se la pones hacia detrás le raya todo lo que es la zona de las orejas y el frontal de la cara, así que la manera de evitarlo es esta. Y otra cosa que tampoco está como cuando llevo es la peluca, que es de estas que tienen como aquí en la parte frontal una tela transparente como color carne, que se tiene que recortar para adaptarla. También la recorté y bueno, y es los únicos cambios que le he hecho. Luego también decir que no tengo muy claro si le he puesto bien el traje o no se lo he puesto bien, pero me gusta cómo queda y así se le va a quedar. Y bueno, ahora os voy a comentar un poquito sobre este muñeco. Como veis en la foto, el traje consta de varias piezas. Uno es esta capa que tiene aquí, que va cogida como con unas cadenitas y tal. El kimono. Luego viene como un faldón debajo, unas medias y un crop top que se pone aquí junto con un collar. De todo esto os pondré fotos luego. Y bueno, os voy a hablar de las piezas especiales. Para hablaros de ella, básicamente lo que voy a hacer es encogerla para no tener que estar moviendo la cámara, porque si no va a ser muy pesado. Virgo viene con esta pieza, que es como un halo. Esto venía desmontado. Las piezas se pueden sacar bastante fácilmente. Tienen como unas pestañas y aquí están marcadas expresamente para ponerlas. La misma marca te recomienda que las pongas con un poquito de Blue Tack para que no se salgan tan fácilmente. Y... me he hecho daño, ¿eh? Y bueno, cada pieza tiene una forma diferente para que cuando la vayas a encajar no te equivoques y no rompas las pestañas, cosa que veo muy bien. Y bueno, cosa sorprendente que no me esperaba es que viniera en una peana. Venía una peana simplemente para esto, una peana que además es extensible, queda bastante alta. Si la despliego del todo, es como aproximadamente 1 metro, creo que se está saliendo de cámara. Pero es bien porque si lo quieres usar para muñecos que son mucho más altos lo puedes usar y además la puedes dejar completamente plegada, lo que facilita su transporte. Es una pieza que la verdad me gusta mucho y le voy a dar bastante uso con otros Keikos. Y bueno, también creo que me la podré llevar de excursión porque es fácilmente desmontable. Tengo un pequeño transportín de cremallera donde posiblemente me quepa montada y si me cabe montada la pegaré con superglue porque estar montando y desmontando esto me supone estar varias horas montando todo lo que es el muñeco. Así que es muy posible que esto se quede así fijo para siempre. Y bueno, os voy a hablar del cetro. El cetro venía en varias piezas. Una es lo que sería el cuerpo, que es como un tubo semiplástico con 2 extremos metálicos, donde va encajada esta parte, luego abajo va encajada la otra, teniendo la extensión total que veis aquí, y luego tiene estas 2 argollas añadidas que están abiertas por aquí y que se ponen. Para hacer una foto simplemente lo que tienes que hacer es
colocarlas medianamente bien, que no se vea y ya está. Cabe la posibilidad también de que en un futuro las deje también pegadas para no tener que estar quitando y poniendo y además evitar que se deformen. La verdad es que es una pieza muy bonita, a comparación de él es bastante alto. Creo que estará midiendo como unos 90 centímetros o 1 metro aproximadamente, porque él ya mide 71 centímetros. Luego venía este fasto floral. Yo he decidido llamarlo fasto floral porque no pone nada en la página de lo que es. Así que, como juego a muchos videojuegos donde cosas parecidas a esta se llaman fasto floral y tiene forma de flor, pues lo llamamos así. Tiene como una borla abajo. La borla es muy tupida, es muy bonita. Lo único que me chirría un poco es que esta parte sea plateada y todo el resto del cetro sea dorado. Es como desentona un poco. Y luego viene esta pieza que no sé qué pretende ser, pero yo he dicho, pues parece una lanza encogida. Pues se la daré al ángel, aquel ángel que se ve por aquí detrás, supongo que se ve, si no pondré una foto. Se la he decidido dar a él y bueno, y esto se lo he dado a mi Dolphy Dream Ichigo, que ya os añadiré alguna foto para que veáis cómo le queda y cómo es. Y bueno, esto es lo que puedo enseñaros de las piezas especiales. El pintado de las piezas especiales son todas del mismo color, son doradas. El pintado es muy homogéneo, no se ven rascadas, no se ve un mal tono. Tengo otras piezas de Ringdoll que también tienen el mismo tono y es bonito. Y bueno, y ahora me queda hablaros un poco del traje. Para hablaros del traje le voy a quitar la corona porque es que la verdad es que me da miedo que se la acabe cayendo y le vaya rascando. Como ya os he comentado antes, se la pongo al revés, aparte de porque parece una peineta, porque la parte frontal es la que está grabada y la parte trasera, o sea, la parte interior, no. Pero esto va así puesto, entonces la parte interior, que es la que no está tan grabada, es la que no se ve. Entonces he preferido ponerla así, aparte de porque luce mucho más y le da más verticalidad y más languidez, que es lo que busco en este personaje. Pues es eso, me da la seguridad de que no se va a volver a rayar, porque cuando se lo he puesto, como estas cosas de aquí van encajadas en las orejas, al final se acaba rascando el maquillaje. Ya tuve el susto de que cuando se la puse la primera vez le manché un poco la oreja y aquí en la frente, que con la esponjita mágica se lo pude quitar. Pero lo pasé súper mal y entonces no quiero volver a ponerlo así. Esta es la peluca, que la parte de delante viene como prepeinada y fijada como con cera. Y la parte de detrás viene suelta, tiene muchísimo más volumen en la parte superior que en la inferior, dejando aquí tanto la posibilidad como de hacer una coleta, como si realmente si quisiera lo podría recortar y dejarle pelo corto, pero creo que le queda muy bien. Lo único que podría decir malo de esta peluca es que tiene muy poco volumen en las capas inferiores y se le ve un poco las líneas de cosido. Pero si la miras de manera frontal no se le ve y si lo vas colocando bien el pelo para fotos tampoco se le nota, así que no lo considero un gran problema, pese a que creo que se podría haber trabajado un poco más esta peluca para el precio de este full set. Y bueno, voy a empezar a explicaros un poquito el tema de la ropa que lleva. Es bastante complicada de ponérsela, sobre todo lo que es el collar este de león. Es complicado de ponérselo porque esto tiene como dos piezas doradas aquí en los hombros que vienen con varias argollas. Y este collar me voy a arrepentir toda mi vida de lo que voy a hacer ahora, pero le voy a quitar las piezas. 5 minutes later. Vale, lo voy a explicar sin quitárselo, ¿sabes? Os voy a comentar el traje. El traje lo voy a comentar sin sacarlo del cuerpo porque lo que es el colgante este que lleva aquí está cogido con... Bueno, lleva como unos cierres, unos mosquetones y unas anillas para que no se suelte y esté fijado. Y quitarlo, enseñarlo y ponerlo va a ser bastante más complicado que enseñaroslo así para que os hagáis una idea de cómo queda. Os enseñaré una foto por detrás luego de cómo está puesto.
Así tal cual, sin ponerle la capa, queda un poco extraño, todo se ha dicho. Y bueno, sigo explicándoos. Está como en varias capas el traje, como ya os he dicho antes. Lleva estas medias que son abiertas por aquí por el talón y por los dedos. Luego lleva como una especie de slip, de boxer tanga, y lleva este kimono y la torerita de aquí encima. Os lo he desnudado para que podáis ver más o menos cómo son las partes plateadas que os he dicho. Lleva, como ya os he comentado, un tanga. Y todo es así como de una tela, es como de una licra semitransparente y lleva, no es completamente gris, lleva hilos plateados. La verdad es que es bastante bonitas las piezas y el acabado de aquí de la muñeca es en punta y lleva como una pedrería, como una pieza de bisutería que es bastante bonita y le queda bien al traje. Y bueno, esto es todo lo que es el outfit. Lo único que podría criticar de este outfit es la dificultad para ponerle el collar y luego el tema de que la tela del kimono es como una tela, no es lisa, es como semibordada. Y los semibordados que tiene con el obi, que es este de aquí, que tiene velcro, el velcro se va pillando y va desgastándolo, lo va estropeando. Así que posiblemente acabe cambiando estos velcros por unos broches de plástico para hacer que la durabilidad de la tela del kimono sea mucho más larga. También otra cosa a comentar es la hombrera esta. Esta hombrera es como una capita, en un brazo se apoya en un brazo y bueno, hace como chaquetita, tienes que pasar el brazo por esto de aquí. Y el sistema de montado es con un ganchito aquí, es bastante simple, y con un pequeño mosquetón. Y bueno, lo que se ve en esta hombrera es como una dama, recuerda a las figuras de las Venus, recuerda también a una diosa según la mires. Y es una pieza que es muy bonita, la verdad. Considero que este outfit lo podrían haber trabajado un poco más porque, a ver, como ya os he comentado, es un outfit caro, es un outfit de un full set. Y el hecho de que venga cosido así, la tela directamente al plástico, que se salga un hilo, que venga aquí una anillita para ponerlo y que el obi estropee el traje, pues la verdad es que me descontenta un poco. Considero que no es la calidad a la que me tiene acostumbrada Ringdoll, la calidad suele ser muchísimo mejor en otros trajes, pero eso lo compensa con el maquillaje facial, con la calidad de las piezas extras y también lo compensa con el cuerpo, cuya posabilidad es bastante buena. Por cierto, el outfit también tiene un pequeño faldón, se me había caído al suelo. Es de una tela fina, blanca y semitransparente. Tiene un ligero brillo, esta tela la verdad es que me gusta mucho el tacto que tiene. Y bueno, ahora ya sí que puedo pasar al cuerpo. Este cuerpo la verdad es que me gusta mucho escultóricamente. La posabilidad no es el cuerpo de Ringdoll que más me gusta como posa, pero hay que decir que posa muy bien. Voy a empezar explicándoos desde los pies hasta el cuello y luego explicaré concretamente la cabeza con el maquillaje y todo, pero ahora nos vamos a centrar con el cuerpo. Lo bajo para que sea bastante más fácil para manipular para mí. Y bueno, os comento, el pie no está lo que se dice súper bien esculpido, o sea, lo que es la forma, el tamaño y tal, sí, pero no está completamente definido, o sea, las uñas no están
realmente tan marcadas como en otros moldes, de otras marcas. Pero bueno, lo que es las piernas, este es un cuerpo que es más delgado y más atlético, es más fibrado y no es tan musculoso y tan amplio. Pero tiene lo que se dice los gemelos y los huesos de aquí marcados. La verdad es que es bonito. Y bueno, en cuanto a articulación, es muy similar a la de las minifis. La verdad es que me recuerda bastante. Porque tiene como una bola aquí abajo y tiene esta pestaña de aquí arriba que tú tienes que ir colocándola y poniéndola. Ahora, se mantienen bien las posiciones, solo que esta pestaña queda un pelín más levantada, no me gusta tanto. En el cuerpo Ring Teenager esto no pasa porque la rodilla es una pieza, es una articulación como tal, es doble articulación. Y bueno, tiene aquí lo que es esta pieza, que hace como un corte en cruz, que esto favorece que haga otro tipo de poses, como por ejemplo subir así la pierna o colocarla así abierta. La verdad es que las piernas no es lo que más me gusta, o sea, particularmente no es lo que más me gusta de este muñeco, pese a lo que he dicho, que es que realmente posa bien. Tengo quecos que posan muchísimo peor que este. Y bueno, la cadera tiene aquí como un corte, que es el corte clásico de toda la vida. Y le da para subir la pierna, o sea, lo que le mantendría en una posición de sentado. Una posición que asume bien y que además se le ve una bonita curvatura de espalda. Luego comentaros que tiene los genitales articulados. Es el primer queco que tengo con genitales articulados y la verdad es que me ha incomodado muchísimo. Es como para que no hacía falta esto. Y bueno, tiene lo que es la parte de la cadera, la tiene, o sea, tiene lo que se dice como un slip esculpido y esto le da una ligera movilidad, puedes descolocar un poco así para ponerlo, también ligeramente hacia adelante. Es que está muy tensado ahora, la verdad. Uf. Y bueno, realmente ya os dije una vez que esta pieza no es lo que más articula un muñeco. Y luego podemos pasar a lo que es abdominal, que es otra pieza, que es esta de aquí. El abdominal está bastante bien definido. El ombligo se han dignado a marcarlo. Hay muchos moldes que dices, ¿y dónde está su ombligo? O que realmente el ombligo no está bien marcado, que es simplemente un punto y ya. Aquí la verdad es que está bien hecho. Y luego está lo que es la zona del pectoral. El pectoral con los trapecios, que además los tiene muy bien marcada, tiene muy bien marcada la clavícula, el trapecio y todo. Esta pieza se articula hacia adelante porque tiene aquí en la espalda una pestaña y se articula hacia atrás porque también tiene aquí la misma pestaña. Además queda como muy homogénea toda, o sea, no queda como un corte y se ve mal colocada porque la pieza hace... El pico que hay aquí hace la forma de los pectorales. Y luego están los brazos. Los brazos son en el hombro una articulación normal y simple. Y lo que es el codo es articulación doble. Y por lo tanto da bastante posabilidad. Coge unas poses muy bonitas.
Y luego tiene manos articuladas. Manos posturales. Tiene una mano de coger, que es esta. La verdad es que para el cetro es perfecta. Y luego tiene esta mano que está como semicerrada. Las manos tienen marcadas las venitas. Y bueno, creo que ya está, creo que no me dejo ningún dato. Sí, igualmente me gustaría remarcar lo bonita que es la escultura de la espalda, lo definida que está, lo mucho que se merece un blushing esta espalda. Y bueno, creo que ya está, creo que no podría comentar nada más del cuerpo. Si hubiera tenido la posibilidad de escoger el cuerpo en este muñeco, hubiera escogido el cuerpo que tiene mi Ashford, me gusta mucho más. Para mi gusto posa mucho mejor, pero venía con este y bueno, en comparación con el cuerpo de Licky Wall que os mostré unas reviews atrás, pues esto es gloria bendita, así que estoy contenta con él. Y esta es la cabeza de Virgo, lleva el tatuaje en la frente, lo que son las cejas vienen muy bien definidas, las pestañas inferiores que están dibujadas también. Me ha sorprendido que las pestañas superiores sean blancas, pero igualmente le da bastante amplitud a la mirada porque tiene unos ojos que son como semicerrados. Si le hubieran puesto unas pestañas negras le hubiera cerrado mucho la mirada y la verdad no hubiera quedado tan bonito. También lleva los labios pintados un tono rosado, tono carne, con las líneas bien definidas y tal. Lleva también un ligero blushing aquí. Y es todo. La verdad no es un maquillaje súper complejo, pero la verdad es que es muy luminoso y además el hecho de que sea de este tono de piel y el maquillaje de las cejas sea intenso y tenga un pequeño sombreado marrón aquí encima de las pestañas, le da bastante profundidad y bastante ternura a lo que es el personaje. Estoy muy satisfecha con el maquillaje, igual que estoy satisfecha con los ojos. Me vinieron 2 pares de ojos, decidí ponerle estos. La verdad es que le quedan muy bien y me gusta muchísimo. Tengo también la cabeza durmiente, pero al final no me la quedaré, no estoy... primero que no la pedí maquillada y segundo que no soy de tener cabezas durmientes y este personaje lo veía solo despierto. Así que bueno, esto es lo que puedo deciros del maquillaje, realmente enseñarlo ya habla por sí solo. Es muy bonito y en verdad lo que me sedujo de este muñeco era el maquillaje, porque su cara con la peluca y la corona y los ojos y tal era el personaje que yo tenía en la cabeza. Posiblemente acabe cambiando lo que es el traje en un futuro, pero por ahora se va a quedar así. Con sus bonitas nalgas nos despedimos del vídeo de hoy. Es que antes no os enseñaba el canal, me parece, por eso lo enseño ahora. Y espero que os haya gustado. No voy a hacer un puntos positivos y puntos negativos porque ya lo he hecho antes, así que nos quedaremos con lo positivo y dejamos el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado, si queréis dejar algún comentario, si me queréis escribir por Insta, por donde sea para decir algo, pues podéis. Y bueno, si tenéis algún queco con este tipo de cuerpo o con este tipo de tanga, o si tenéis este muñeco en sí y me queréis dejar vuestra opinión, me lo podéis dejar. Por cierto, no lo he dicho, ¿os acordáis que hice un vídeo en el que explicaba el personaje de él? Pues este es Andakiel. Bueno, este es Andakiel, que va a parecer que la Andakiel es el tanga o algo. Y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene y esto es todo por hoy.